Buenas tardes. Es un grato para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir rápido por el tiempo a Juan capítulo 8, quizás lo pueden leer después, Juan capítulo 8, versículo 21, dice, hablando del Señor Jesús con los fariseos, con aquellos que rehusaban de creer en Él, que negaban su deidad, su divinidad. El Señor le dice otra vez, le dijo Jesús, capítulo 21, versículo 8, capítulo 21, dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que en vuestros pecados moriréis. Por eso moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Hasta aquí, que Dios bendiga su palabra. Quiero enfatizar solamente en el 21 y el 24, donde dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y le pregunta a los discípulos y él responde, lo que he dicho desde el principio. Él le pregunta, ¿quién es él? Y lo que él ha dicho desde el principio. Y lo que él ha dicho desde el principio lo conocen muy bien sus discípulos, sus apóstoles. Y aquí tenemos a Juan hablándonos acerca de lo que el Señor decía acerca de sí mismo. Porque dice aquí, si yo no creo, si no creían ellos, y tampoco nosotros, si no creemos lo que Él dice acerca de Él, vamos a morir en vuestros pecados. Y vuestros pecados, dice Isaías, que hacen separación, división entre Dios y nosotros. Así que no podremos estar en el cielo si nosotros no creemos lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Hay muchos religiosos, sectaristas, humanistas, que rechazan lo que Cristo dice acerca de sí mismo en su palabra y solamente lo reconocen como un simple hombre, con un poder religioso y espiritual, pero simplemente hombre para ellos. Pero para nosotros, los que creemos en su revelación, en su palabra, creemos que Él, lo que Él es, lo que su palabra nos enseña. La palabra enseña lo contrario, lo que ellos enseñan, lo que ellos pretenden creer. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo no es un hombre cualquiera, es mucho más que un hombre. Y Juan, en este mismo evangelio, en el principio, él nos presenta a Cristo como el Dios preexistente y eterno junto al Padre desde siempre, desde la eternidad. Y dice, y comienza en sus primeras páginas diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En el principio, antes que existiera nada, ya existía Cristo y dice que ya existía con Dios, con el Padre, con una íntima comunión con Él. Y dice que este verbo que estaba con el Padre también era Dios, es decir, tenía la misma esencia de Dios el Padre. El apóstol Pablo dirá en su epístola que en él habita toda la plenitud de Dios corporalmente en la persona de Cristo. Habita toda la plenitud de Dios. Jesucristo se revela en su palabra, en sus primeras páginas aquí en el Evangelio de Juan, como el Dios eterno junto al Padre, compartiendo con la misma esencia y la misma posición del Padre. Él recibe la misma adoración que él recibe el Padre. Eso lo vemos en Juan también, 5, cuando él dice, para que todo honren al Padre como honran al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo para que todo honren al Padre como honran al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que les envió. Y además en Juan nos dice que Jesucristo, el verbo es el creador de todas las cosas.
es el creador de todas las cosas, y en Él dice que Él es la fuente de vida, Él es la fuente de vida, en Él está la vida, Él es la vida. Cuando se refiere a nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros solo somos un alma viviente, un alma que hemos recibido vida, vida de Dios. Nosotros hemos recibido vida de Él, pero en cambio, hablando de Jesucristo, Él dice el primer Adán, nosotros, alma viviente que hemos recibido vida del verbo de Cristo, pero cuando habla del segundo Adán, del postrero Adán, estoy citando 1 Corintios 15:45, dice que Él es espíritu que da vida, espíritu vivificante. Jesucristo es Dios y en Él está la vida y Él administra la vida. Juan 5:21 nos dice que así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Él está la vida. Él tiene una naturaleza perfecta, divina. En cuanto a su naturaleza divina, Él nunca ha comenzado a existir. Siempre lo fue, siempre es y lo será. Hebreo lo dice, Él es mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo se presenta como el Dios eterno, el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, dirá el escritor a los hebreos. Y después nos dice en Juan 1:14 que aquel verbo que está junto a Dios, que es Dios, que es poseedor de la vida, es dueño de la vida, es vida misma, él mismo se presentó en Juan 14:6, que él era la vida. Él tiene vida en sí mismo, dirá Juan 5, tiene vida en sí mismo. Dice que se hace carne. Aquel verbo se hace carne, se hace hombre. En el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, Él viene a este mundo, nace allí en Belén como un niño. Y entonces su naturaleza humana tiene un comienzo. Su naturaleza divina no tiene comienzo, Él siempre ha sido. Pero en cuanto a su naturaleza humana, tuvo un comienzo. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo envía y nace allí en Belén, su naturaleza humana comienza a existir para siempre. Y ahora este ser, Jesucristo, el hijo del carpintero, el enviado de Dios, tiene dos naturalezas perfectas, la humana y la divina, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y la pregunta es, ¿qué cree usted acerca de Cristo? ¿Cree usted lo que las Escrituras nos revelan acerca de Él? ¿O usted cree en la filosofía, en el humanismo, que Jesucristo no es Dios? Este ser que ha dejado un impacto en el mundo antiguo y en todas las generaciones, porque no importa las creencias nuestras, no importa la creencia que usted tenga, usted está obligado todos los años a recordar que este ser vino al mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién es este ser? Y para encontrar la respuesta, tenemos que ir a las Escrituras, a la fuente de la verdad. No a las religiones, no a la secta. Tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Juan dice en Juan 20, 30 y 31, que Jesucristo hizo muchos milagros, muchas señales, y dice que no están escritas aquí, pero estas que se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, es el enviado de Dios y es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida de Dios, una comunión con Él, con Dios por medio de Jesucristo. Así que, si no creemos lo que Él dice acerca de sí mismo, no hay salvación, no hay perdón de pecado. El hombre morirá en sus pecados si usted no cree lo que la Biblia nos dice acerca de Él. Y la palabra de Dios nos dice que Él es Dios manifestado en carne. Cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, cuando Él nace allí en Belén, Dios ordena a sus ángeles que le adoren. Hebreos
1:6. Cuando introdujo al primogénito, aquel que tiene toda autoridad sobre la creación, porque Él es el creador y sustentador, Él tiene toda autoridad sobre su creación. Cuando Él vino a esta tierra, Dios dijo, se hace hombre, Dios le dice a sus ángeles que le adoren. ¿Y quién puede ser adorado? Ningún hombre, ningún ser humano, solamente Dios, y Cristo es Dios. Dios le llama a su Hijo, también le llama a Dios. En Hebreo 1:10. Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Timoteo 3:16, dice que él, Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, no lo podemos comprender. Hay cosas que entendemos, ¿sí? Pero hay cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, que Dios, el Eterno, aquel que habita en luz inaccesible, como dice Pablo, un día vino a este mundo, toma forma humana, y ahora, dice Juan, en su primera epístola, lo hemos visto, lo hemos palpado y lo anunciamos. Anunciamos a la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo era desde el principio, vino a este mundo, lo palparon, lo tocaron, lo vieron, lo contemplaron, dice Juan, lo contemplamos, dice Juan, y un día, esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Nosotros, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive, él dice, porque se levantará del polvo, pero nosotros podemos decir, yo sé que nuestro Redentor vive porque Él se levantó de entre los muertos. ¿Ah? Y después de sella esta mi piel, aunque yo muera, yo resucitar y yo veré al Señor con mi propio ojo y no otro. Esa esperanza la tenemos. Cada creyente la tiene en su corazón. Hubiese yo desmayado, dice el salmista, si no tuviera esta esperanza que veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Es una esperanza viva que ha colocado Dios en nosotros a través de su Espíritu y su palabra. ¿Tiene usted esta esperanza que verá a Cristo? Cada creyente tiene esta esperanza. La esperanza bienaventurada. Un día Él se manifestará. Pablo dice a Tito, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. Cuando Él estaba en la tierra era Dios, Dios, hablándole a sus criaturas con garganta de hombre. Era Dios abrazando a su criatura con brazo de hombre. Él podía contemplar su creación con sus ojos de hombre. Grande es este misterio, pero así fue. Y así lo vamos a ver. Dios, hombre. Juan dice también que a Dios nadie le vio jamás, hablando del Padre. 1:18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo unigénito que está junto al Padre, que es Dios, nos da a conocer al Hijo. Nos da a conocer al Hijo. O sea, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está junto al Padre nos da a conocer al Padre. Jesucristo nos da a conocer al Padre. ¿Quiere conocer usted a Dios? Usted debe conocer a Cristo. Solo Cristo puede dar a conocer al Padre, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen viva del Dios invisible. Y Dios quiere que nosotros veamos a Cristo, veamos la gloria de Cristo. Dios quiere que usted vea la gloria de Cristo. Satanás no quiere que nosotros veamos la gloria de Cristo. Miren lo que dice en 2 Corintios 4:4, que el Evangelio dice está encubierto en los que se pierden, porque el Dios de este siglo ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz, mire, la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. En el Evangelio, que me habla de Cristo y el crucificado, brilla una gran luz, como un diamante, y eso es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y más abajo, un poquito más abajo, 4:6, dice que Dios a nosotros, los creyentes, nos abrió el entendimiento, nos dio luz para que nosotros veamos su gloria, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Cristo. O sea, la gloria de Dios es la gloria de Cristo.
Y la gloria de Cristo yo la puedo ver en el Evangelio que me habla de Cristo y el crucificado, de Cristo, de la persona de Cristo. Estamos viendo la persona de Cristo, que es Dios y hombre a la vez. Que es Dios y hombre a la vez. ¿Ya? Ahora, Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios. Voy rápido por el tiempo. Juan dice que habitó en nosotros, puso su casita, su carpa, estuvo aquí con nosotros. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Los ángeles entregan la palabra a Moisés, la revelación, ¿cierto? La ley, y la ley la trae, y Moisés trae la ley a su pueblo. Había un mediador que era Moisés, pero la gracia y la verdad es diferente. Es como que Dios golpea la puerta y se la entrega al hombre mano a mano. Hebreo dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en su Hijo, Dios mismo hablándonos, hablándole a los hombres, trayéndole esta gracia y esta verdad, Jesucristo. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo, a quitar el pecado del mundo. Porque ese es el problema suyo, ese es mi problema, mío, se llama pecado. Desde Adán, vemos a Adán un pecado, y Adán se volvió una de las criaturas más abominables. Job dice, hablando Job acerca del hombre, de nosotros, diciendo Dios por boca de Job, dice que nosotros somos abominable y vil. Los cielos no son limpios, dice, ni la estrella, ni él, cuanto menos el hombre que es abominable y vil. ¿Por qué cree usted que Dios toma a Adán y lo echa del huerto? Dios describe al hombre sin vida, sin Cristo, un hombre muerto. Un hombre muerto. Piense, ¿qué sucedería si usted tiene un hombre muerto, un cadáver frente a sus narices? ¿Cuánto tiempo aguantaría usted? Imagínese nosotros si tuviéramos muerto. Digo nosotros tuviéramos porque ya hemos recibido vida, pero si usted sigue muerto, imagine cuántos años tiene delante de Dios muerto. ¿Qué olor está saliendo a las narices de Dios, por así decirle? ¿Y quién puede detener la corrupción? Lázaro estaba ya pasado, ¿verdad? Y el Señor le hizo: Lázaro, sal fuera, y la corrupción se detiene. ¿Qué puede detener la corrupción suya, mi corrupción del alma? Solamente la vida. Cristo, Él se ofrece como vida. El que cree en mí, dice, tiene vida. Y no hablando de vida física, sino vida espiritual, esa comunión con la vida, comunión con Dios. Comunión con Dios. El problema es nuestro pecado. Y usted no podrá cambiar, usted no podrá sacar esa mancha de su pecado. Así dice Dios en su palabra. Ni aunque usted se lave con jabón y amontone lejía, aún estará la mancha de su pecado delante del Altísimo, delante de aquel que es santo, santo, magníficamente santo, que Adán con un pecado le costó la presencia de Dios, fue echado. ¿Cuántas veces usted ha quebrantado la ley? ¿Cuántas veces yo he quebrantado la ley? Una y otra vez. Y eso acarrea condenación, muerte, mal olor a las narices de Dios. Y si pudiéramos cambiar, si quisiéramos cambiar, Dios dice: mira al leopardo, échale un vistazo al leopardo. ¿Podrá cambiar sus manchas? Así tampoco vosotros podéis cambiar. No podemos. Debemos nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo el Señor. ¿Y cómo podemos nacer de nuevo? El Señor dice aquí, donde hemos leído, tenemos que creer en Él, lo que Él es y lo que hizo. Cada milagro, cada señal que Él hacía era una ventana que se abría
para yo poder mirar quién era Él, que no era un simple hombre, era mucho más que un hombre, era Dios, y que venía a este mundo con un propósito. Él mismo lo dijo, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo iba a hacer? Quitando el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? Muriendo en la cruz, muriendo en aquella cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Yo debo morir, usted debe morir, bajo la ira de Dios, bajo condenación. Pero Él vino a ser nuestro sustituto. Él vino a tomar el lugar suyo y mi lugar. Y allí en la cruz, en esas 3 horas de tinieblas, Él se hace responsable de los pecados suyos y de mis pecados. Jehová carga en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Y también Isaías dice que a Él le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción. Y ella tras su espalda, todos nuestros pecados. El apóstol Pedro lo afirma y agrega dónde fue eso. Y dice, Él mismo lo llevó en su propio cuerpo, allí en el madero, allí en la cruz, Él cargaba con nuestros pecados. Así que tenemos que mirar, levantar nuestro rostro y mirar la cruz. Mirar la cruz. No esa cruz que tiene por ahí, colgando en el pecho, en el auto o en su casa. La cruz en sí nos salva. El que salva es aquel que murió en la cruz, pero él ya no está allí. Tenemos que mirar la cruz conforme a la palabra de Dios. ¿Qué sucedió allí? Cristo cargó nuestros pecados y Él va a pagar lo que merecen esos pecados. Lo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, Él lo paga. ¿Y cuál era el pago? Tiene que leer Isaías 53, leer Zacarías 13:7, cuando Dios levanta su espada contra su compañero para herirlo. Isaías dice que fue herido por Dios. Él fue herido por Dios allí, en esas 3 horas de tiniebla. Fue herido por Dios. Y dice la causa. Fue por causa de nuestras rebeliones. Fue por causa de nuestros pecados. Él pagó la cuenta. Él murió voluntariamente allí en la cruz para salvarnos. Él satisface las demandas de Dios, la justicia de Dios. Ahora Dios puede otorgar los beneficios de su misericordia, de su amor y su gracia a nosotros pecadores, sin pasar a llevar su santidad y su justicia. Eso significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Pero Él no quedó allí en la cruz, fue bajado, fue sepultado, y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, indicando que su sacrificio fue acepto ante Él, y ahora Él puede perdonar al pecador. No hay mancha que Él no pueda borrar ahora. Cristo murió en la cruz para derramar su sangre, y con su sangre limpiarnos de todo pecado, como dice Juan en su epístola. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el pecado que me separa de Dios, el pecado que me hace que no tenga una comunión con Dios, que esté muerto delante de Dios y vivo para Satanás, es quitado. Ahora estoy vivo para Dios y muerto para Satanás. Ya no le sirvo a Satanás. No sigo la corriente de este mundo. No hago conforme al príncipe de la potestad de él, sino que el Espíritu Santo me guía para hacer la voluntad de Dios. Estoy vivo para Dios, tengo comunión con Dios. Y cuando parta de este mundo, cuando cruce aquella frontera del tiempo a la eternidad, me encontraré con las puertas abiertas del cielo y a mi Señor, y le veré cara a cara. Pero si usted rechaza a Cristo y su obra, usted, cuando cruce esa frontera del tiempo de la eternidad, se va a encontrar con el cielo, las puertas cerradas. Esas puertas eternas estarán cerradas para usted. Y las puertas del infierno estarán abiertas. ¿Y por qué? Porque no quiso creer en Jesucristo, lo que Él dijo de ser. Crea en Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro, quien nos ha dado una
una sesión de predicación del Evangelio. Precioso, precioso mensaje. Muchas gracias, Alejandro. Y para la segunda parte damos el pase a nuestro hermano Juan Seguer, quien está ahí ya para este ministerio de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Echo de menos predicar en la calle en algunas ciudades contigo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Quienes lo saben, hemos compartido muchas predicaciones con Alejandro. Así, aprecio mucho tu labor y tu mensaje hoy. Vamos a leer. Quiero en este tiempo que resta, hasta donde alcance, pero el título es, si queréis un título, quiero hablar de la importancia de la oración comunitaria. La importancia de la oración comunitaria o la importancia de la oración de la iglesia. Porque partimos de la base que todo creyente en Cristo, uno o una de sus características, o más bien una de sus manifestaciones, que es realmente tiene vida, como dijo nuestro hermano, es que ora. Usted recordará cuando Hechos de los Apóstoles, Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Cristo, camino a Damasco, y es llevado a Damasco, y el Señor tiene en Damasco a un siervo suyo llamado Ananías. Y el Señor llama a Ananías y le dice, ve a la calle derecha, en casa de cierta persona, le da el nombre, y le dice, allí está Saulo de Tarso, allí estaba Saulo. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Ananías? Aquí él ora. Eso es lo único que le dice. La oración es una manifestación de vida, hermanos. La oración es una manifestación clara que sí, somos hijos de Dios y oramos a nuestro buen Padre Celestial. La oración personal es una cosa. La oración como iglesia congregados, por supuesto, es otra cosa. La oración es la misma, tal vez. Así yo quiero hablar de la oración comunitaria, aunque hace 8 meses que no nos reunimos de forma presencial. Pero después de esta reunión, en un rato más, vamos a quedarnos a orar por media hora. Es la iglesia la que ora. Puede que algunos no estén de acuerdo, puede ser, pero a mí me agrada, si queréis mi opinión personal, me agrada y disfruto escuchar a mis hermanos orar. Así que leo con vosotros, quiero hablaros del poder del mal, para luego hablaros de la responsabilidad de la iglesia y enseguida la respuesta de Dios a la oración ferviente de su pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En Hechos de los Apóstoles hay una sola oración de la iglesia que quedó registrada, pero eso está en Hechos 4. No hay ninguna oración que quedó registrada. Oró, la iglesia era una iglesia de oración. Eso dice Hechos 2, 31-32. Perseveraban en la comunión unos con otros, partimiento del pan, en la enseñanza de los apóstoles, partimiento, y en las oraciones, perseveraban. El vocablo perseverar es algo que uno hace en forma constante, lo hace siempre, lo hace continuamente. Es algo que no se hace de vez en cuando, es algo que se hace de continuo. Si la iglesia perseveraba en la oración, era porque continuamente la iglesia se reunía a orar. Donde vamos a leer ahora, están en una casa orando por algo específico. En esos 4 la iglesia ora. En el primer encarcelamiento de Pedro y Juan, ellos van a los suyos, encuentran a la iglesia allí y le cuentan todo lo que ha sucedido. Y ellos oran al Señor
y le dicen, Señor, soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, soberano Señor, elevan unánime la voz a Dios. La iglesia ora, Dios responde a la oración aquella. Esa oración es la única que está registrada, en detalle, por así decirlo. Pero la iglesia es una iglesia de oración. Así ese es el ejemplo para nosotros. Hechos 12:1. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, dice el título, por lo menos la Reina Valera. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, este rey Agripa I, es nieto de Herodes el Grande, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, después de la Pascua. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para cuidar a Pedro, y se proponía sacarlo. Lo tiene ahí preso, pero no lo saca hasta que termine la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero el 5 dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una traducción más repetida en otras traducciones de las Escrituras, valga la redundancia, hacían ferviente oración por él. Jacobo es el hermano, como dice aquí, es el hermano de Juan. Son los hijos de Zebedeo. Jacobo es el primer apóstol mártir. El primer mártir cristiano es Esteban. Jacobo es el primero de los 12 que muere violentamente. Y es el único registro que tenemos. El resto es la historia. Y la historia nos dirá que la mayoría de los apóstoles murieron en forma violenta a causa de su testimonio. El apóstol Juan, el hermano de este apóstol, pudo haber sobrevivido a los 12, a todos los demás. Y leemos en el libro de Apocalipsis que ha sido desterrado a la isla llamada Patmos. Allí mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El Señor había hablado con estos 2 hermanos en alguna oportunidad y le dijo, y le había preguntado, ¿podéis beber de la copa? ¿Podéis? Sí. Bueno, aquí se cumple lo que el Señor había dicho. Sí, podían morir una muerte a causa de su testimonio. Mató a espada a Jacobo. No dice más detalles y no sabemos más de Jacobo. Pero aquí terminaron los días de Jacobo. Hermano, Dios es soberano. Lo hemos repetido, lo volvemos a repetir y tenemos que volver a repetirlo. Dios siempre hará su voluntad. Jamás, nada lo va a desviar de lo que son sus propósitos. Y los días de Jacobo terminaron aquí. Mató. Y en la forma en cómo muere, no es sino una demostración de la maldad del ser humano. No es sino cómo el pecado, como ha hablado nuestro hermano, cómo el pecado invade cada día más, y aún hoy, cada día más, el pecado ha invadido el corazón del ser humano. Y este Herodes mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan. El versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Viendo que esto había agradado a los judíos. En realidad Herodes tenía sangre judía, no era un judío 100%, pero algo de sangre judía tenía en sus venas y quiere agradar al pueblo judío. Y como agradó que matara a Jacobo. La iglesia ha estado creciendo. Ya Pedro había ido a casa de Cornelio, se había convertido Cornelio y su familia, los primeros gentiles. Ya Samaria había escuchado el evangelio mediante Felipe. Y ya el evangelio había traspasado la frontera de la Palestina y un número que no sabemos cuánto han llegado a Antioquía y han predicado el evangelio. Y la primera iglesia gentil aparece allí fuertemente, robustecida por el Señor en Antioquía. Y Antioquía llega a ser un centro del evangelio. De allí salen los primeros misioneros a la obra del Señor, a recorrer la Europa de aquel entonces.
Saulo de Tarso y Bernabé. Sí, la obra crece, el evangelio crece. Eso causa el aborrecimiento de aquellos que no son del Señor. Así fue y así ha sido durante 2000 años, a causa del enemigo de nuestras almas, Satanás. Y por supuesto que tiene sus servidores, como este caso aquí, Herodes. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y ese era mi primer punto. Mi primer punto tenía que ver con el poder del mal. El poder del mal arrecia, el poder del mal aumenta, la cantidad de agnósticos o ateos aumenta, la cantidad de los que aborrecen el nombre de Dios aumenta, el corazón de hombres o hombres y mujeres que han cerrado su corazón al evangelio de la gracia de Dios va en aumento, va en aumento, va en aumento. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Porque tú y yo somos la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Alguien dirá, estamos confinados en casa, estamos encerrados. Pero este es un medio para predicar el evangelio. Este es un medio para enseñar la palabra de Dios. Y este es un medio para que la iglesia ore. Para que la iglesia juntos podamos elevar nuestra oración a Dios. El mal aumenta, el mal arrecia. Y este mundo cada vez es más malo. Cada vez hay más maldad. Cada vez el pecado sobreabunda, abunda, 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 abunda. El corazón del creyente anhela o queremos anhelar que Dios en su misericordia salve a más hombres y mujeres. Solamente por gracia. Solo su misericordia se manifiesta en medio del mal. No solo las enfermedades, no solo las pandemias, también el pecado del ser humano hace tanto daño. El evangelio pareciera ser que empieza a quedarse confinado y no estamos predicando a lo mejor el evangelio mucho más extensamente. Número 2. La responsabilidad de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cerrar los ojos? ¿Confesarnos y tratar de convencernos nosotros mismos? Señor, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Muy bien custodiado. En realidad, más adelante dirá que está encadenado a 2 soldados, día y noche. Ahí está Pedro, muy bien custodiado. Dice el versículo 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, hermano, este es el gran pero de Dios. Pero, hay peros que no son buenos, pero hay peros que muestran el poder de Dios por un lado, pero que muestran también a una iglesia que tiene un corazón que realmente fervoroso por las cosas de Dios, un corazón que ama a sus hermanos en Cristo, un corazón que ama, un corazón que se preocupa del que sufre. Y en este caso es Pedro, el apóstol Pedro, el que está preso. Y dice el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy? Vuelvo a insistir, a repetir de nuevo. Alguien dirá, pero la iglesia no se puede congregar. Sí, es cierto, no podemos ir a nuestro local de reuniones y tener nuestras reuniones que se llaman presenciales. Es posible. Hermanos, seguimos siendo la iglesia. Seguimos siendo la iglesia. Yo no he dejado de ser su hermano. Usted no ha dejado de ser mi hermano. Salvado por la gracia de Dios. Puestos en el cuerpo de Cristo, su iglesia. La iglesia a quien Cristo amó. Su amada iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. La iglesia está en este mundo aún. Encerrado de alguna manera, confinado de alguna manera. Pero como dijo Pablo, y lo he repetido tantas veces, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se proclama. La palabra de Dios se enseña
El evangelio se predica. La iglesia tiene una responsabilidad y esta pandemia no ha terminado con su responsabilidad. No nos exime, hermanos, lo que está sucediendo no nos exime de nuestra responsabilidad delante de Dios, de proclamar el evangelio, de enseñar su palabra, de seguir instruyendo a los creyentes. No estamos eximidos a causa del encierro. Seguimos siendo siervos de Dios. Usted y yo seguimos siendo obreros en la mies. Sí, el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Pero yo conozco muchos obreros y obreras. Dice el versículo 5, estaba custodiado en la cárcel. Esta frase, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, como dije antes, tal vez una traducción que se ajuste más es, hacían ferviente oración por él. La iglesia. ¿Cuál iglesia? Lo más probable es que Jerusalén tendría miles de creyentes. Más adelante, no alcanzo a mencionar, la iglesia se ha reunido o parte de ella se ha reunido, se han congregado en la casa de una hermana, de una mujer, se llama María. No dice nada de su marido, pero dice de su hijo. Y su hijo es Juan Marcos. Su hijo es Juan Marcos. Se introduce en este pasaje, se nos introduce a Juan Marcos por primera vez, se nos presenta a Juan Marcos. Juan Marcos irá, invitado por Saulo y por Bernabé, invitado en el primer viaje misionero, Juan Marcos. Juan Marcos es sobrino de Bernabé, así que probablemente Bernabé y María, la madre de Juan Marcos, podrán ser familiares. Están en la casa de María. La iglesia no tiene locales, no. La iglesia no tiene templos así llamados, no. No hay una mega iglesia. La iglesia se congrega, hermanos y hermanas, hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, unidos por un vínculo perfecto y eterno, hermanos en Cristo, congregados al nombre del Señor. Están en una casa congregados. ¿Cuántos serán? ¿20, 30? ¿Cuántos caen? No sabemos. Pero allí está la iglesia, con un solo propósito. Se han reunido con un solo propósito. Hermanos, vamos a orar. No hay WhatsApp, no hay forma quizás. Habrán mensajeros. Hoy ellos saben que hay una reunión de oración. Se corre la voz. Pedro está preso. Jacobo murió. Lloran a Jacobo. Lloran a Jacobo. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios ha sido asesinado por Herodes Agripa. Y ahora a Herodes Agripa, enemigo de los creyentes, ahora ha apresado a Pedro y lo sacará para matarlo. Luego, ¿qué hace la iglesia? Lo que tenemos que hacer nosotros, orar por el que sufre. Tenemos que orar por el que necesita consuelo. Necesitamos orar por el hermano que está enfermo. Necesitamos orar porque el evangelio se proclame y sea creído. Necesitamos orar porque la palabra de Dios siga predicándose por todos los lugares del mundo posible. Hermanos, somos responsables. Tenemos una responsabilidad muy grande. Somos hombres y mujeres, o debemos serlo, hombres y mujeres de oración. Oraremos en casa, oraremos como familia. Si usted tiene familia, mi esposa y yo nos juntamos a orar, pero también me junto con mis hermanos en forma virtual para estar en la oración. Hay tanto por qué orar. Las necesidades aumentan, las necesidades se multiplican. Nosotros somos responsables de ir al trono de la gracia de Dios e interceder por el que sufre, decirle a nuestro buen Padre Celestial, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y dejamos nuestros ruegos delante de Él. La oración de esta iglesia, la oración de este grupo de hermanos es, Señor, Pedro está preso. Señor, oramos por nuestro amado hermano Pedro. Señor, queremos a Pedro. Señor, necesitamos a este hombre para que siga proclamando el evangelio tuyo, el evangelio de la gracia de Dios.
oraban fervientemente por él. Eso dice el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es el tema de la reunión? La oración. ¿Cuántos días llevan orando? Tal vez todos los días que lleva preso, que lleva Pedro preso. Aquí nos dice que está preso y esa noche no. Aquí parece que Herodes le ha tomado preso y le tiene guardado allí hasta que un día determinado le va a sacar, seguramente para matarlo. Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan de Herodes, Agripa. Ese es el plan del diablo. Acabar con los siervos de Dios. Acabar con los hombres y mujeres fieles al Señor. Ese es el plan. Malvado plan. ¿Qué hace la iglesia? Conociendo esto, la iglesia ora. Usted ora, yo oro. Oramos a nuestro bendito Dios en una ferviente oración. Y me queda un par de minutos nomás. Entonces, por lo último que digo, era otra cosa más, pero lo dejamos. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios oye todas las oraciones y Dios responde todas las oraciones. Algunas veces no responde como nosotros anhelábamos, pero siempre será Dios glorificado en lo que hace. Como dijo el Señor cuando Lázaro enferma, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo primero es la gloria de Dios. Y Dios es glorificado. Fue glorificado en la muerte de Esteban. Fue a causa de esa. El evangelio se expande. A causa de la persecución de Esteban. Dios es glorificado en la muerte de Jacobo. Y Dios es glorificado en la cárcel. Allí con Pedro. Preso. Seguramente. Pedro pensando que tal vez puede ser su última noche. Versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, y se cuenta que Pedro está ahí encadenado. Se presenta un ángel del Señor. Dice aquí, muchas veces las porciones de la Escritura me sacan una sonrisa, porque como Dios obra, como Dios hace las cosas, ¿verdad? Y dice el versículo 7 que un ángel aparece y tocando a Pedro en el costado le despertó. Pedro duerme. Pedro no está afligido. Pedro no está llorando. Pedro no está diciendo, pobre de mí, me van a matar. No, Pedro duerme. Descansa en el Señor. Ahí está. Espera que se cumpla la voluntad de su Dios. El ángel le toca su costado. Pedro despierta. Pedro piensa que ve una visión. Pedro piensa que eso no es real, no es algo tangible. Quizás una visión como ha tenido antes. Pero no. Cuando ya sale de la casa, se da cuenta que era real. Sí, Dios es real. Lo que hace Dios es real. Lo que Dios hace escapa a nuestra imaginación. Lo que Dios hace es extraordinario. Y eso es lo que Dios hace. Y Pedro llega a casa de María, la madre de Juan Marco. Toca la puerta. Viene una muchacha, tal vez sierva de la casa. Se llama Rode. Y esta muchacha llamada Rode, al ver que es Pedro o al oír que es Pedro, no abre la puerta, corre a avisarle a los hermanos, es Pedro. ¿Por qué me sonrío? Porque este pueblo de Dios que oraba fervientemente al Señor, y ven que Pedro está, oye, que Pedro está a la puerta, y no le dicen a la muchacha, no, estás loca. Eso no puede ser, es imposible, pero si estaban orando por la libertad de Pedro, y Pedro está libre. ¿Verdad, hermano?
Sí, podemos sonreírnos delante de Dios y decir, oh Dios, eres tremendamente grande, eres maravilloso. Hace las cosas de tal manera que Herodes termina absolutamente humillado y absolutamente lleno de odio, que hace matar a los 16 soldados por irresponsables. Y Pedro recibido con gozo. Hermanos, oremos. Oremos fervientemente. Oremos en casa. Hay tantas necesidades. Oremos. Quedémonos a orar. Vengamos mucho más si nos conectamos a orar. Hemos hecho reuniones especiales de oración por hermanos que sufren. De las más grandes oraciones que he participado por hermanos que sufren, tal vez han llegado casi cerca de 200 en una oportunidad. Solo a orar por un querido hermano que queremos que el Señor lo sane, por supuesto. Hermanos amados, usted y yo tenemos muchas cosas en común, pero una de ellas es la oración. La oración. Donde pueden orar 5, pueden orar 10. Si aprovechamos bien el tiempo. Oremos para terminar esta reunión y luego nos quedaremos a la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, bendito, glorioso, extraordinario. Escapa, cualquier imaginación no es capaz de entender. Cualquier inteligencia superior que pudiera haber es incapaz de entender tus designios. ¿Cómo procedes? ¿Cómo haces las cosas? Oh nuestro Señor, los enemigos tuyos quedan humillados. Tu pueblo queda absolutamente lleno de gratitud hacia ti. Y Pedro, libertado por ti, salvado por ti, él puede seguir su camino de servicio, que durará años, hasta que se cumpla la palabra del Señor que dijo: cuando seas viejo, te ceñirá otro. Dando a entender, dice el evangelista Juan, dando a entender con qué tipo o clase de muerte habría de glorificar a Dios. Este no era el momento. Sí fue el momento de Jacob y partió a tu presencia, pero el momento de la partida de Pedro aún no llega. Hay tanto que hacer. Oh Señor bendito, que en tu voluntad tú cumples tu propósito. Nuestro anhelo de que todos aquellos que te sirvan sigan haciéndolo con mayor fervor, llenos de tu espíritu, honrándote y glorificándote. Señor, que la iglesia seamos una iglesia de oración. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.